Bienvenidos una vez más a este espacio. Qué bueno que se den el tiempo para que juntos escudriñemos la palabra de Dios, veamos lo que Él quiere hablar a nuestras vidas en este tiempo. Gracias a Él que nos ha guardado, que nos ha cuidado en medio de toda la situación que podemos vivir. Estamos aquí, podemos escuchar, tenemos vida y eso es una bendición de parte de Dios. Les pido por favor que me acompañen a hacer una oración. Padre, gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias porque podemos decir que hasta el día de hoy tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has bendecido. Padre, te pido que en este tiempo nos hables una vez más, nos enseñes, que seas tú en este tiempo. Por favor, toma el control de mis pensamientos, de mis palabras, todo lo que tú quieres decir a tu pueblo, Señor, sea lo único que salga de mi boca. Por favor, toma el control de nuestras vidas. Enséñanos, Padre, Espíritu Santo, te dejamos a ti el control. Guía, por favor, todo este tiempo y gracias. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a hablar en este tiempo acerca del profeta Habacuc, ¿verdad? Es un libro no tan extenso, solamente tiene 3 capítulos. Y si no estás tan familiarizado, Habacuc vivía en un tiempo complicado, un tiempo como el que tú y yo estamos viviendo, en donde la maldad es mucha, en donde él volteaba a su alrededor y había demasiada injusticia, habían cosas malas, incorrectas, y se supone que era el pueblo de Dios. Entonces él se quejaba y le decía: Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué dejas que estos malvados les siga yendo bien y sigan haciendo todo lo que ellos quieren? Dios le contesta en su misericordia, ¿verdad? Y le dice: los voy a castigar. Va a venir Babilonia y va a destruir Israel, y por toda la maldad que hay en ese pueblo van a ser destruidos. Y entonces Habacuc dice: pero ¿cómo? Si los babilonios son todavía más malos, ¿cómo con eso vas tú a quitar la maldad de tu pueblo? Y empieza una conversación con Dios. Y Dios le enseña, Dios le muestra todo lo que él iba a hacer y sus propósitos que van más allá de lo que nosotros podemos entender. Así es que si tú en algún momento has pensado que Dios no hace nada, que hay demasiada maldad, Dios está obrando. Él va a obrar conforme a sus propósitos, solo que tú y yo no alcanzamos a entender todo lo que Él quiere hacer. Entonces, Habacuc termina su libro y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo del 17 al 19. Son los últimos versículos. Y de esta manera tan extraordinaria el profeta cierra este libro. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Ok, tratando de profundizar, de entender un poco más lo que el profeta está diciendo, porque pues a simple vista podemos decir, bueno, sí, aunque no haya nada, yo me voy a alegrar. Pero ¿qué significan todas estas cosas que de manera específica él menciona? Y necesitamos quitar nuestra mente occidental, ¿verdad? De esta parte, porque para nosotros tal vez no son cosas tan indispensables en nuestra vida diaria, en nuestra dieta, ¿verdad? Pero para el pueblo de Israel sí. Recordemos que Israel es una tierra desértica, una tierra en donde solamente la bendición de Dios hace que florezcan, que crezcan las plantas. Y dentro de esas plantas especiales que Dios hace crecer en la tierra de Israel, encontramos a la higuera.
La higuera es un árbol del que se habla mucho a lo largo de la Biblia. Podemos recordar, por ejemplo, que es el primer árbol mencionado porque Adán y Eva se cubren con las hojas de la higuera después de desobedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, eh, para Israel, este árbol representa bienestar, prosperidad y seguridad, porque necesita tiempo, necesita cuidado para que pueda crecer, para que dé sus flores, que sus flores son también sus frutos. Los higos son las flores, por eso dice ahí, aunque la higuera no florezca, ¿verdad? Y es, aunque no nos dé esos higos que son tan deliciosos, que son tan estimados para ellos, formaba parte de su comida diaria, porque lo hacían en pan, lo comían frescos, los comían secos, sacaban miel de los higos, era parte fundamental de su dieta. Entonces, el que un árbol de higuera estuviera, hablaba de que había pasado tiempo suficiente de paz para que pudiera crecer ese árbol. Hablaba de bienestar, de que Dios los había cuidado y ellos habían podido cuidar ese árbol. Todos estos árboles necesitan mucho cuidado. Crecen de manera natural y silvestre, pero si no se les cuida, los frutos que dan son silvestres, no son buenos, no son tan dulces, no son tan valorados para el pueblo. Entonces, el poder tener una higuera hablaba de la bendición de Dios para su pueblo. Y eso representa al mismo pueblo de Israel en muchas partes de la Biblia. Entonces, el profeta está diciendo, aunque no tengamos higos, que son muy importantes, pero después todavía dice, y no haya uvas en las vides, otra fruta importantísima para el pueblo de Israel, porque además de que la consumían fresca, pues también de la uva sacan el vino. Y el vino es algo muy importante en el pueblo de Israel. Lo consumían así recién filtrado, por decirlo, recién machacadas las uvas, y es lo que denominaban mosto, y de ahí lo dejaban fermentar y ya sacaban vino o lo cocían y sacaban miel de uva y la utilizaban para endulzar sus alimentos. Por ejemplo, hay unas cosas bien impresionantes de todo lo que hacían con este fruto y con el vino. Pero el vino en la Biblia para el pueblo de Israel es un símbolo de alegría, de fiesta, de gozo. Se utilizaba en los rituales que ellos hacían, en los sacrificios, en las libaciones, y representaba eso, gozo y alegría. Y el profeta aquí está diciendo, pues aunque no tengamos uvas, aunque no podamos sacar vino, aunque no haya más gozo para nosotros. Y luego también dice, aunque se pierda la cosecha de oliva. Estos tres frutos, la higuera, la vid y la oliva, eran los más importantes para el pueblo de Israel. La oliva es un árbol, es un arbusto que se necesita cuidar, que se necesita podar para que vaya creciendo. Tienen que ir quitando porque cada hojita corresponde a una raíz, y esa raíz en particular alimenta a esa hojita nada más. Entonces, cuando ellos van podando, van quitando todo ese exceso de ramas, permiten que la raíz pueda alimentar de una mejor manera al árbol y pueda crecer. Es un árbol que necesita tiempo para dar fruto. Los primeros 7 años no da fruto. Después empieza a dar frutos, pero los mejores frutos los da después de 30 años, ¿sí? Hasta los 150 años es el tiempo en el que da su fruto. Pero, pues este fruto es importantísimo porque de ahí sacan el aceite de oliva, que todos nosotros hemos consumido, creo, en alguna ocasión. Pero el aceite también era fundamental dentro de sus rituales, dentro de sus sacrificios, pero también en su vida cotidiana, para sus alimentos, para hacer perfumes, para hacer ungüentos, para heridas. Era muy importante. Y entonces está diciendo aquí
que aunque no haya nada de eso, ¿verdad? Aunque Dios no les dé higos, aunque no les dé uvas, aunque no les dé olivas. Y luego dice también, aunque los campos queden vacíos y no den fruto, hablando de cualquier otro tipo de cosecha, y todavía, y aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Esto habla tanto de las ovejas, algunas versiones lo dicen tal cual, las ovejas y las vacas, que también representaban parte fundamental de la vida de Israel, porque cuidaban, por ejemplo, las ovejas, pues todos sabemos que las usaban también en los sacrificios, pero utilizaban su lana, utilizaban su piel para cubrir sus casas, utilizaban su carne porque era alimento para ellos. Y las vacas de igual manera, era algo muy importante, su carne, su leche, los quesos. El pueblo de Israel consume mucho todo este tipo de alimentos. Entonces, de manera general, hasta aquí el profeta está diciendo, aunque no nos des ni alegría, ni prosperidad, ni bienestar, ni riquezas, ni fiesta, ni todo lo que simbolizan estos elementos que les acabo de mencionar, dice, aún así me alegraré. Pero el quitar todo esto está hablando de quitar todo lo que era la esencia misma del pueblo de Israel. Era parte de las bendiciones que Dios les promete en Deuteronomio. Les dice, si ustedes me obedecen, yo voy a permitir que su tierra dé en abundancia todas estas cosas de manera particular. Y el quitarlas hablaba de que el pueblo había desobedecido y de que venían las consecuencias por lo mal que ellos habían actuado. Y dice que les va a quitar todas estas cosas. Y les decía, es como perder su identidad, su seguridad, todas aquellas cosas que los hacían un pueblo. Y yo estaba pensando que en este tiempo a nosotros se nos quitó, por ejemplo, la iglesia. Y eso es algo, el podernos reunir, el podernos congregar, el podernos gozar juntos, el tener esos tiempos de alegría, de vernos, no sé, se nos fue quitado todas esas cosas. Pero el profeta dice, aunque tú nos quites todo esto, dice, aún así yo me voy a alegrar. Entonces nosotros necesitamos aprender a alegrarnos a pesar de las circunstancias. Les pido por favor que me acompañen al libro, a la carta de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 27, y vamos a leer hasta el 29, del 27 al 29. Miren, bien importante, dice, eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Miren qué bonitos versículos. Dice, toda la creación será agitada y removida. Y estamos viviendo este tiempo, un tiempo en el que todas las cosas, como dice Santiago, todo lo movible será quitado. Trabajo, iglesia, aún con lo importante que esto es para nosotros. Nuestras actividades cotidianas, todo eso es movible y nosotros necesitamos entender y poner nuestra fe, nuestra mirada en las cosas inconmovibles, esas que no van a cambiar, y eso es solamente nuestro Dios, porque todo lo demás tiene que ser removido, tiene que ser sacudido. Es como que te está siendo zarandeado el trigo, ¿verdad? Volviendo a ese ejemplo que ponía Jesús. Y todo lo que no sirve, todo lo que no está bien fundamentado, tiene que caer y tiene que ser quitado de nuestras vidas. Y ese es el tiempo que estamos viviendo, para que solo lo inconmovible permanezca en nosotros. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fortaleza? ¿En dónde está tu alegría? ¿En las cosas que se pueden perder el día de mañana?
si ese es el caso, tal vez por eso en este tiempo tú estás quebrantado, estás mal. Significa que no pusiste tu mirada en lo correcto. No has puesto tu esperanza en las cosas que no se mueven. Y por eso Dios en su gran misericordia está permitiendo este tiempo para que nosotros reflexionemos y para que nosotros nos demos cuenta de todas aquellas cosas que no valen la pena y en las que nosotros nos habíamos parado. En aquellas cosas en las que estábamos y que no son permanentes, que no van a permanecer para siempre. Y dice el versículo 28, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Ahora date cuenta que lo que Dios te ha dado, que ese reino que viene de parte de Él, que no se mueve. Tú tienes algo de parte de Dios que nadie te puede quitar. Y porque has recibido eso de parte de Dios, dice, seamos agradecidos. Y eso es algo muy importante. A nosotros se nos olvida fácilmente dar gracias por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Nos damos cuenta de lo que no tenemos, de lo que nos hace falta, de lo que hemos perdido, pero no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Y tu mirada debe de cambiar, debe de estar puesta en todas las bendiciones que Dios te ha dado hasta el día de hoy. Seamos agradecidos porque hemos recibido un reino inconmovible, un reino que no se mueve, un reino estable para siempre. Ahí es en donde debemos estar agarrados. ¿Y qué es eso? El versículo 18 de Habacuc dice, aún así, a pesar de que me quites todo, Señor, todo lo que me has dado, yo me voy a alegrar en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Nuestra salvación, eso es lo que nos tiene que llenar de gozo, eso es lo que nos tiene que levantar en estos momentos. Es ese reino inconmovible que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, nosotros tal vez ya no necesitamos vino y aceite, no dependemos de eso físico, porque son símbolos en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo, tanto el vino como el aceite. Y ahora el Espíritu Santo habita en ti y en mí. Ese es nuestro aceite, ese es nuestro vino, ese es nuestro gozo, esa es la alegría que nosotros debemos de tener y que nadie nos puede quitar. Puede externamente faltarnos todo, pero si desde adentro nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, estamos bien firmes en esta salvación que Él nos ha dado, no importa todo lo que se mueva alrededor, no importa que se caiga todo. Dice el Salmo 91, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu derecha, o no sé cómo es. Pero el punto es que aunque todo a tu alrededor se derrumbe, tú puedes estar firme, tú puedes estar bien parado en Dios, por lo que Él te ha dado, por lo que Él ha hecho en nosotros. Y el versículo 19 me gusta muchísimo en esta versión, porque dice, el Señor soberano es mi fuerza. El Señor soberano, Él es mi fuerza. Y soberano es una palabra que utilizamos frecuentemente, pero creo que la mayoría de nosotros no entendemos. Soberano etimológicamente viene de superanus o super, que significa sobre o encima, y habla de la suprema autoridad de Dios. Significa que Dios está por encima de todo y que Él tiene el poder para hacer su voluntad. ¿Sí? Y eso es algo que a nosotros frecuentemente se nos olvida. Cuando enfrentamos situaciones como que si no lo decimos, nuestra manera de actuar piensa que a Dios se le escaparon las cosas. Y a Dios no se le escapa nada. Él es el soberano de la creación del universo. Él tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Él tiene el control. Y si nosotros pudiéramos entender esta verdad, dejaríamos de estar tan preocupados por las cosas que pasan. Nuestro Dios tiene el control. Él es el soberano del universo. Si Él tiene el control, ¿de qué nos vamos a preocupar?
Y cuando nos estamos preocupando, eso demuestra que en nuestro corazón hay algo que no le creemos en realidad. Algo que todavía no entendemos de quién es Dios. Dice aquí que el Señor soberano es mi fuerza. Fuerza es capacidad para hacer algo. Todo lo que Él nos permite hacer, pero a veces las fuerzas se nos acaban. ¿Por qué se nos acaban las fuerzas? Leamos el Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículos 25 al 26. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Te das cuenta por qué a veces se nos acaban las fuerzas? Dice aquí, ¿a quién tengo en los cielos? Tú, Señor, estás ahí. Lo que acabamos de ver es nuestro Señor, es el soberano del universo. Si a ti te tengo y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿De verdad? ¿Nada más deseas en esta tierra? Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. Es algo que nos puede pasar. Es algo que a todos en cierto momento nos ha pasado. Que estamos mal de salud o nuestro espíritu está debilitado, nos sentimos tristes. La versión 60 dice, puedes fallecer mi espíritu, puedes sentir que ya no puedes más. Todos en algún momento hemos estado ahí. Y ese no es el problema. El problema es que te quedes ahí. El problema es que no le creas a Dios y no te agarres de sus promesas y salgas. Porque por eso dice, sí, puedo estar mal de salud, puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Ahí está la respuesta. ¿Sientes que no puedes más? Te hace falta esa parte de creer en tu corazón que Él es tu fuerza. Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Apóyate en Él. Segunda de Corintios 12, 9. Voy a leer en lenguaje actual. Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Necesitas, si tú has sentido esto, has sentido desfallecer, has sentido que no puedes más, necesitas reconocerlo. Es algo importantísimo. Dice, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, prefiero admitir que soy débil y que no puedo más. Porque cuando tú admites, porque cuando tú reconoces que tú ya no tienes fuerzas, es cuando Dios te llena y Él te levanta y Él puede hacer que tú continúes. Él te da su amor, dice, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra cuando tú reconoces que eres débil. El poder de Dios se manifiesta cuando tú y yo admitimos que no podemos más. Pero necesitamos llegar a ese punto de decir, sí, Señor, no puedo más. En su presencia, acude a Él. Si sientes que no puedes más, ve a Él en oración. Pero necesitas primero reconocerlo. Necesitas entender que eres realmente débil. Porque mientras tú digas, no, estoy bien. No pasa nada. Puedo seguir adelante. Entonces, tú estás siendo fuerte por ti mismo. Y por nosotros mismos en realidad no somos fuertes. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Él es nuestra fuerza. Salmo 19, 7 en la versión de la Biblia de las Américas. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma.
El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. ¿Quieres que tu alma sea restaurada? Aquí está la respuesta. La ley del Señor es perfecta y restaura el alma. ¿Necesitas esto? Aquí está su palabra. La tienes a tu alcance. Y si no tienes una física, hay tantas aplicaciones que ahora se pueden descargar y son gratis. Nadie puede tener el pretexto de decir que no tiene una Biblia a su alcance. Ahí está la respuesta. Ahí está el cómo tu alma puede ser restaurada, pero necesitas reconocer que eres débil y necesitas acudir a Dios. Y necesitas tal vez reconocerlo delante de alguien que esté a tu alrededor, de tu pastor, de tu esposo, de tu esposa, de amigos cercanos que te puedan ayudar, que te puedan aconsejar. Reconoce que eres débil, porque ahí es en donde el poder de Dios actúa. Ahí es en donde puede ser transformada tu vida. Y no te olvides de la palabra, porque la palabra de Dios es la que restaura el alma. Eso dice. No lo estoy inventando, lo dice la palabra de Dios. Entonces, Él es mi fuerza. Entiende que el soberano del universo te ama, está contigo, tiene cuidado de ti. Y entonces, ¿qué te puede preocupar? ¿Qué cosas pueden salir del control de Dios? Ya solo con eso, a mí al menos me llena de fuerza, esa fuerza que todos necesitamos para enfrentar cada día lo que tengamos que vivir. Habacuc 3, versículo 19, y lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, el Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Pareciera que esto no tiene que ver. ¿Qué tienen que ver estos animalitos aquí? Pero estos animalitos, estas ciervas, viven en las montañas, en zonas montañosas. No sé si han tenido oportunidad de verlos y si no, los invito a que lo hagan porque hay montañas, hay terrenos así tan empinados que parece una pared lisa. Y estos animalitos tienen la capacidad de caminar sobre esos lugares así. Y ahí ellas están protegidas porque difícilmente un depredador las puede alcanzar. No pueden trepar hasta donde ellas y brincan y se mueven con una seguridad a pesar de estar en un terreno tan complicado. Y esa es la figura que el profeta quiere que nosotros entendamos. Dice, nosotros debemos aprender a caminar en las alturas, con un pie firme y seguro. ¿Por qué? No por nosotros, sino por nuestro Dios, por nuestro Señor, en quien podemos confiar. Y entonces, desde ahí, la perspectiva es otra. Por eso dice, y por las alturas me hace caminar. Cuando tú estás en este nivel, cuando tú estás más arriba, entonces la perspectiva de las situaciones cambia. Si tú pudieras subir un poco más, tus problemas no serían tan grandes, porque los verías desde otro ángulo. Los verías como en realidad son, como son para Dios, pequeñitos, son chiquititos, no tienen nada que ver con la eternidad. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a caminar en las alturas con un pie firme en Él. Y que desde ahí dimensionemos las cosas como realmente son, entendiendo que todo lo que hay en esta tierra es pasajero. Tu enfermedad, tu trabajo o el trabajo que no tienes, todo lo que sea que estés viviendo ahora es pasajero y no se puede comparar con la salvación que Dios ya te ha dado. Un predicador decía, si nosotros pudiéramos entender que lo peor que nos podía pasar, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Mi hermano, lo peor era estar muerto en tus delitos y pecados, era estar alejado de Dios, era estar sin Cristo. Y no solo en esta tierra, sino por la eternidad
Eso es lo peor, es la peor condición de un ser humano. Y eso ya nos pasó. Estábamos ahí y Dios en su gran misericordia nos ha dado vida, nos ha sacado, nos ha perdonado, nos ha dado su amor y su salvación. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Nada en esta tierra se puede comparar con eso que Dios ya nos ha dado. Si desde esa perspectiva ponemos todas las situaciones que tenemos que vivir, nada es tan malo y nada es tan bueno. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Nada es tan malo y nada es tan bueno como lo que Dios ya nos ha dado. Todo lo demás es añadidura, todo lo demás es bendición y es consecuencia de parte de Dios. Entonces, ahora sí, podamos decir, como decía el profeta, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Espero que tenga una nueva dimensión en tu vida esta palabra, que puedas haber entendido un poquito más de lo que Dios nos quiere enseñar a través de estos versículos. Él es nuestra fuerza, Él es lo mejor de nuestra vida. Debemos de quitar nuestra mirada de estas cosas que no permanecen, de lo terrenal que es pasajero, y ponerlo en lo eterno, porque esas son las cosas que permanecen para siempre. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Ayúdanos a poder entender, a poder afianzarnos en ti, a que nuestra esperanza, a que nuestra confianza esté puesta solo en ti y no en cosas que son pasajeras, Señor. Ayúdanos a que podamos entender, pero no solo con nuestra mente, sino con nuestro corazón, que tú estás con nosotros, que tú eres el soberano, el rey de todo el universo, que tú tienes el control de todo lo que está pasando, que podamos aprender a descansar en ti, que podamos poner nuestra mirada solo en ti y la quitemos de estas cosas que son pasajeras, Señor. Fortalece a aquellos que están sufriendo. Ayúdales, dales el ánimo que ellos necesitan. Fortalécelos, acompáñalos. Sé que son tiempos difíciles en los que todos de alguna manera nos hemos sentido debilitados, nos hemos sentido mal. Pero Señor, ayúdanos a que nuestra confianza esté solo en ti, a que este tiempo nos pueda servir para afirmarnos en ti por encima de cualquier otra cosa. Gracias, Señor, por darnos el tiempo, por permitirnos vivir cada una de las situaciones que hasta el día de hoy hayamos vivido. Anima a mis hermanos, abraza a aquellos que necesitan ser abrazados, consuélalos, dales de tu amor, de tu presencia y ayúdalos a continuar hasta cumplir el propósito que tú tienes para su vida. Gracias, Señor. Te amamos y te pedimos que nos acompañes en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que esta palabra de abundante fruto en tu vida. Hasta la próxima.